Hola, soy César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y nos encontramos en las instalaciones del MAC, Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Vamos a ingresar a la sala donde está exhibiendo la artista Mónica López con su propuesta visual Terra Incógnita. Vemos aquí la museografía y tenemos por aquí también los sponsors oficiales quienes auspician la muestra, ¿no? Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, curaduría de Ana Rosa Valdés, gestión cultural Adriana Arias Bayona, diseño Daniel Penillo, auspician la ganga. Bueno, por aquí tenemos el texto curatorial por Ana Rosa Valdés y parte de lo que es la museografía. Por aquí tenemos al artista visual Mónica López. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la entrevista en esta tarde. Hoy de lunes, el último día de tu exhibición en Terra Incógnita. ¿Por qué Terra Incógnita? Bueno, el título lo saqué de un libro, o sea, es un título prestado de un libro de Sarah Wheeler, que es una exploradora. Y como citándola, hay una frase que me da mucha atención de uno de sus textos, que decía: la Antártida siempre ha sido un lugar de la imaginación, antes, durante y después de mi viaje. Entonces ella hablaba de cómo, incluso estando allá, ella y su equipo se sentían como atravesados por todo el imaginario que existía a priori. Y bueno, por eso tomé prestado el título de su libro para esa exposición. Las escenas que vemos aquí son fotografías, ¿no? Sí. ¿Son realizadas por ti? Sí, yo hice la fotografía. Es la primera obra que hice para la muestra. Primero las expuse el año pasado en Cuenca, o sea, tuve una exposición con el mismo nombre, Terra Incógnita, pero era solamente la serie de fotografías. Y este año ya la traje acá a Guayaquil con un cuerpo de trabajo más extenso. Estos espacios son de algún viaje que tuviste, ¿no? Sí, hice un viaje primero en el 2017, en vez de sacar las fotos de ese lugar que me llamaba mucho la atención, no estaba necesariamente pensando en obra, pero bueno, como que recordaba que tenía estas fotografías que me gustaron mucho. Entonces después en el 2021 regresé ya con la intención de trabajar con eso, y ahí ya saqué como una selección que sería la serie fotográfica. Hiciste todo un registro, ¿no? Sí, es el registro del espacio, intentando remarcar con la cámara y con el encuadre la convención del paisaje polar. O sea, son imágenes que intentan emular la construcción del paisaje. Porque estos espacios son ficticios, ¿no? Son recreados en base a la naturaleza, ¿no? Es un espacio Claro, de un... ¿Qué es? ¿Un acuario? ¿Un parque? Es un parque de diversiones, claro, es como un juego de la copia de la copia. O sea, la escenografía es una copia de una idealización de un lugar, y la fotografía una vez más reproduce esto. Las escenas de estos paisajes, ¿no? ¿Y por qué el paisaje? Bueno, fue como algo muy intuitivo. El paisaje fue lo que me llamó la atención. O sea, dije, en esas partes todo es una miniatura. Particularmente el paisaje polar, tenía mucho interés en esto, quizás por la dicotomía que existía entre el clima y la vegetación, de estar ahí, y con la visualidad del paisaje polar. También me resultaba como una cosa muy poética que estén construyendo en una zona que es un pantano, una zona tropical, que estén construyendo Significando esta Antártida, ¿no? Sí. Y respecto a esta propuesta en especial, la cual nos ha llamado mucho la atención a través de redes sociales, porque la muestra ha tenido una visita concurrida, y las personas han interactuado con esta pieza, esta instalación básicamente, que se titula Fábula del Ancestro, ¿no? ¿Bajo qué técnica trabajaste acá? Bueno, esta es una escultura hecha de agar con sal. El agar es una especie de gelatina vegetal hecha a base de algas. Entonces lo que yo quería hacer con esta escultura era que los materiales que están en el océano
se solidifiquen en esta forma. También me recordaba como, es como que si una escultura se haya quedado sumergida en el océano mucho tiempo y la sal se va quedando en su superficie. Y para mí es como por eso está hueca, es como que si se haya sacado este cast y eso es lo que queda, ese es el cuerpo de la obra. Una propuesta muy interesante aquí en la escena artística. En mi caso particular, primera vez que observo esta instalación, también con esta monumentalidad, lo cual lo vuelve también majestuoso, que impacta visualmente y llama mucho la atención ese impacto, ¿no? Bueno, sí, es verdad que también busca hacer una pieza, como tú dices, algo que genere este encuentro con el espectador, que puede ser algo impactante y puede ser algo que resulta muy bello, pero también hay que tomar en cuenta cuál es la naturaleza de lo que se está viendo, porque es una ballena, pero es una ballena que está hueca, es como una especie de fósil de algo que quedó. Entonces pienso que los significados que puede levantar el fondo sí propio de la naturaleza perdida, ¿no? Sí, es más allá de la belleza que puede tener la escultura. El fondo, en este caso, más allá del aspecto formal, está el fondo conceptual, la coherencia del por qué. Exacto. Y para qué. ¿Cuál es la reflexión a la que me lleva el haber planteado esta gran ballena? Claro, o sea, es que son valores que se contraponen, ¿no? Es como la atracción y lo bello que puede tener algo y lo catastrófico que también puede ser. Exacto, correcto. Entonces, como este es una belleza ficticia y lo que hay que rescatar es la esencia de la fauna, de la vida en nuestro paisaje, en nuestra tierra, ¿no? Sí, eso es interesante porque precisamente quiere ser una ballena jorobada porque es un animal que hace el recorrido entre el polo sur, pero también es un animal que es parte es un elemento identitario del paisaje local. Entonces quería, ¿sabes? Como una conexión. Una conexión, ¿no? con la realidad local de acá. Justamente en esta época se dan los avistamientos en las playas de Salinas, en las playas de Manabí, de estas grandes ballenas, ¿no? Estas grandes orcas también. Y por acá tenemos un contraste. También aluden estas piezas a la cuestión del agua, el hielo. Sí, correcto. Quise hacer o simular unos experimentos que hacen científicos en el Polo Sur, que es que sacan unos tubos, son como unos cilindros de hielo, y ellos rescatan el aire, las burbujas de aire que se han quedado incrustadas en el tiempo, para analizar cómo eran los ambientes hace cientos y miles de años. Entonces eso me llamó mucha atención porque es un experimento propio de la ciencia, pero creo que también tiene un componente muy poético en este fósil de aire. Entonces yo quise replicar esto, hice unas esferas de agua procurando que haya mucho aire dentro, y entonces a lo que se congela surgen estas formas, estas atracciones. Básicamente abstracciones, ¿no? Y cómo el aire juega, y todas estas piezas tienen ese componente de la física, ¿no? De la química también, de la propia naturaleza. Y cómo rescatas estas texturas, esas visualidades para elevarlas a categorías artísticas, ¿no? Y todas estas escenas también nos transportan a los nevados de acá del Ecuador también, ¿no? Entre ellos el Chimborazo, sí. El hielo también. Ecuador, como dicen, es un país maravilloso y que tiene diferentes climas, y el hielo también es parte de nuestra geología, de nuestra geografía. Y yo veía días atrás un documental sobre el Chimborazo, y precisamente lo que decías de cómo los estudiosos extraen estos tubos de hielo, sí, para analizar la composición, sí, de los ambientes pasados, exactamente. Sí. Básicamente busca el último hielero del Chimborazo, sí, quien extraía ese hielo. Había un guía internacional que
extrajo un pedazo de hielo y vio lo cristalino, lo natural de esta agua en relación al agua que consumimos en botella, ¿no? Que es totalmente diferente incluso en el sabor. Todas estas burbujitas de oxígeno le dan una característica diferente, ¿no? Interesante el hecho, ¿no? Y aquí en esta propuesta donde vemos esta narrativa visual de diferentes escenas, banderas, una dinámica de una geología, de una geografía del mundo, ¿no? Sí, o sea, la obra se llama Atlas Solaris y bueno, para mí es como una especie de plataforma donde la investigación, o sea, toma un cuerpo. Y aquí haces uso de diferentes técnicas, ¿no? Sí, es collage, hay dibujo, hay imágenes intervenidas con pintura. Y bueno, es como un collage que, como tú dices, es como un encuentro de varios tipos de documentación. O sea, es un encuentro que forma una narrativa ficticia a partir de varias fuentes reales. Y ve también que las imágenes conversen entre sí, hay un diálogo entre las imágenes, hay micro relatos. Pero lo que está enfocado en el fondo de la obra es el ser humano y su naturaleza en el entorno. O sea, una naturaleza que lo desborda, o sea, como un intento de querer controlar, de querer construir algo. Y replicar esas realidades propias del paisaje en cuestiones ficticias, como bien observábamos al inicio de la muestra en esta fotografía, ¿no? Sí. Donde haces ese registro visual de estos paisajes ya replicado, como bien indicados, la copia de nuestra propia naturaleza. Sí, sí. Y aquí vemos en estos gráficos trabajados bajo qué técnica. Grafito y carboncillo. Bueno, esta serie de dibujos siguió más o menos la misma metodología de investigación que la obra de collage, porque tenía un gran banco de imágenes que me resultaban muy interesantes. Entonces empecé a armarlas de tal forma y que en cada dibujo hay un relato también. En cada dibujo hay un registro de viajes diferentes, de diferentes temporalidades, de diferentes expediciones, pero que juntos generan una narración. O sea, hay una relación entre cada dibujo. O sea, sí, un diálogo. Sí, hay un diálogo, quizás en que se forma una especie de historia, una especie de narrativa, o hay diálogos que son más formales. Este es un nevado. Sí, por ejemplo, en ese dibujo, esto es la esfera que es el globo terrestre, y es una ilustración, digamos, propia de la ciencia, donde se ve un agujero, y el siguiente dibujo es un volcán donde también hay un agujero, y el siguiente dibujo es como los hombres están como refugiados dentro de un agujero de nieve. Entonces es como que hay un elemento que une todos, a pesar de que son imágenes que son extraídas de diferentes lugares, pero que juntas funcionan muy bien. Y acá vemos nuevamente esta escena también de los pingüinos, ¿no? Y este hombre con este caballo y este globo bueno, sí, aerostático. Claro, este Zeppelin es un registro previo a un accidente que hubo en el Polo Sur. Bueno, es una imagen documental, creo que está, o sea, ha circulado bastante. Entonces lo puse en contraposición con los caballos porque es como este gran cuerpo de transporte contrapuesto con este animal, este caballo, este hombre que llega a hacer como una especie de introducción a los pingüinos que viven aquí. Muy bien, Mónica, excelente estos gráficos, estos dibujos, registros de imágenes que tú has captado, ¿no? En ciertas medidas, y también me imagino que has usado internet para ciertas imágenes. Claro, o sea, internet es muy grande, o sea, todos son registros encontrados en línea. Hay una obra más allá, un video. Ah, hay una obra aquí dentro. Sí, sí. Entonces, esta pieza última que vimos me recuerda mucho y esta también a la gráfica con la obra que obtuviste, es el primer premio del Salón de Julio del 2014, sí, ¿no? Sí. Mónica obtuvo un primer lugar en uno de los salones importantes del Ecuador, como es el Salón de Julio. Por aquí tenemos un ambiente de una proyección fílmica, ¿no?
instalación de video donde se ve en el primer canal una especie de pequeño documental formado de varios recortes de fan footage de distintas expediciones. Sería el de la pantalla del televisor, ¿no? No, el de La proyección. Sí. Entonces es como la historia es como que llegan barcos a este lugar, empiezan a construir algo, entonces se ve mucha la contraposición entre el paisaje blanco, entre el paisaje pristino y el metal, la máquina en la construcción. Creo que se genera mucho contraste tanto en lo formal como en el contenido. Ahí está la ballena, ¿no? Ahí está la ballena, sí. Y bueno, hay algunos elementos que se repiten, hay aviones, está el perro como un elemento invasor en el espacio. Y bueno, el video sobre la construcción de una planta nuclear en el Polo Sur, que termina en nada, o sea, termina en una planta nuclear abandonada, termina en un accidente de avión y en unos paracaidistas que se van. Y en el video de acá, en el segundo canal, es un recorrido ralentizado por una montaña rusa en uno de los parques. Entonces, y toda esta escena es ficticia, ¿no? Toda esta cuestión del nevado es falso. claro, sí, toda esta construcción, también por eso lo puse, me parece que los dos videos dialogan muy bien, porque es una construcción que es un nevado falso y también está el camino que uno va recorriendo. Y es como una especie de, son dos tipos de viajes, o sea, está como en la contraposición entre esta como aventura épica buscando, ¿sabes? Un ánimo de conquista y este recorrido que es más para la diversión. Sí, y el elemento de la silla también. Precisamente eso te iba a preguntar, que este elemento escultórico es como, o somos espectadores de esta realidad. Sí, claro, exacto. El elemento de la silla no está pensado como para que sea como un elemento de la museografía más, sino que es parte de la obra. Del diálogo con la obra. Sí, o sea, es para que el espectador se siente a ver como en primera fila esto que está pasando. Y tanto, o sea, para ver ese tipo de imágenes se puede usar un telescópico, como también puede recordar el asiento mismo de la montaña rusa. Exacto, tiene esas dos polaridades como bien marcabas, ¿no? El hecho de ser un simple espectador ante las catástrofes vivenciadas en la naturaleza, o como el hecho de la banca de la montaña rusa para divertirse en esa ficción de naturaleza, Sí, ¿no? correcto. O sea, es un asiento de yate también, quiere que tenga esta convención visual del bote, del asiento que se usa ya no para un viaje de ese tipo, sino un viaje de placer. Exacto, correcto, muy bien, museográficamente implementada cada una de las piezas, cómo dialogan. Esta es una instalación de una proyección de un filme, y también la muestra, más allá de tener el recurso académico como el dibujo artístico, dialogas con otros medios expresivos, ¿no? Ya vimos la fotografía, vimos el dibujo, vimos la escultura, vimos ahora el cine, que es el arte más completo también, que es la proyección fílmica, ¿no? Y aquí tenemos otras piezas fotográficas también. Claro, o sea, la museografía está pensada como para que al inicio estén las fotos. Estamos todavía como que en la parte inicial de la sala. Entonces sí, las monté estas aquí porque me parece que eran imágenes que digamos dialogaban, no solamente como que en la cromática, aquí se ven como que los tonos más azules, sino también en la posición en que esto es como más tipo underground, es como una especie de domo. Por ejemplo, aquí se ve el cielo que es falso y la construcción del glaciar. Y en esta parte de acá se ve como que si los espectadores están entrando a un lugar que también es una imagen.
y en la parte de arriba se ve como que lo que está pasando como que hacia afuera, y se ve como que la contraposición de la vegetación tropical propia de este lugar. Lo real. Exacto, con el nevado falso hacia el fondo. Y esa es una imagen que puede estar súper estereotipada, porque es como que el nevado en medio, pero creo que esa es la idea. Se trata sobre cómo se construye una imagen y cómo se construye un paisaje. Y las escenas propias de las obras pictóricas, ¿no? Exacto, sí. El clásico cuadro del Sí. nevado y el paisajito y el reflejo del nevado sobre el agua. Claro, y todo eso. ajá. Y hace esta contraposición, ¿no? De esta Sí. escena ficticia y las escenas reales también. Esta pieza de aquí es la que estaba En el afiche. en el afiche, ¿no? Sí, es una de las fotos que más me gustan. Sí, es impactante. Cuando yo lo observé, lo que pensé, que dije, ¿será que va a haber alguna instalación de esta forma dentro de la sala? Y veo que es una fotografía, Sí. ¿no? Hubiera sido también monumental junto a lo de la ballena, jugar con esa atmósfera de nevado, de hielo, esas proyecciones así. Pero esa sí es una instalación que tal vez para una próxima ocasión la podrías replicar de pronto, ¿no? Aquí vemos a Mónica con su muestra total, cada una de las piezas, y que he tenido la dicha y el placer hoy, lunes, donde el MAC celebra un año más de creación, 19 años, y estamos en una cobertura especial porque hoy fue el acto conmemorativo de los 19 años, y aquí al artista visual Mónica López le entregaron también un reconocimiento por su aporte a la escena artística y cultural de la ciudad y del país. Por aquí tenemos otras obras, otras piezas también que son parte de la instalación expositiva, una muestra que dialoga con muchos géneros de las artes plásticas y visuales. Recordemos que es arte contemporáneo, y el arte contemporáneo siempre está en una búsqueda de dialogar con otros lenguajes también, ¿no? Mónica, ¿dónde te podemos ubicar en redes sociales? Ahora estoy en Instagram, mi Instagram es MónicaALXLG. Bueno, la podemos ubicar en Instagram y seguirla a Mónica así, como Mónica Alex LG en Instagram. Y en Facebook también. Facebook tengo, pero no lo uso mucho. Ok. Con ustedes ha sido una entrevista muy amena y de mucho conocimiento también. Te agradecemos, Mónica López, y te deseamos en tu carrera como artista visual muchos éxitos. Y recuerden visitar la exposición Salón de Julio, donde Mónica tiene actualmente una obra, ¿no? Sí. Bueno, con ustedes César Wale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.